Buenos días, queridos amigos. Eh, Quiero compartir nuevamente algo que está ahora, que lo hemos visto y lo hemos leído completamente, el capítulo 24 de Mateo, pero contextualizarlo con el momento que estamos viviendo en este momento, en este tiempo. Cuando Jesús en el monte de los olivos se sentó, comienzan los discípulos a preguntarle: ¿cuándo será que acontecerá esto? Cuando él le dice que del templo no va a quedar nada. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Son tres preguntas distintas de distintos tiempos, porque le pregunta cuándo va a acontecer que no va a quedar piedra sobre el templo, y eso todos sabemos que aconteció en el año 70 por Tito. Pero la otra pregunta es: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? En estas últimas dos quiero detenerme. Contesta Jesús y dice: cuiden de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy un ungido, y engañarán a muchos. La palabra ungido en hebreo es Mesías. El Mesías que era ungido para ser rey. Entonces le dice: cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre y les dirán que soy un ungido. Ustedes habrán escuchado a través de este último tiempo en cuántas congregaciones ha venido un visitante, un hermano del extranjero, y se le dice con tanta facilidad: este es un ungido del Señor. Cuidado, cuidado. Dice: cuiden que nadie los engañe, porque vendrá mucho en mi nombre diciendo: yo soy un ungido, y a muchos engañarán. Pero entonces escucharán de calamidades y noticias de guerras. Miren, no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambre, plagas y terremotos. Pero todas estas cosas serán el principio de dolores. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús en este momento? Que lo que estamos viendo desde nuestra perspectiva geográfica, porque no estamos ni en Ucrania, ni en Rusia, ni en Medio Oriente, sino estamos a este otro lado, que vamos a escuchar de muchas calamidades. Calamidades escuchamos todos los días a través de lo que se llama el cambio climático, que hay inundaciones, que suceden calamidades grandes. Ustedes recordarán la última que pasó, la Dana, que hubo en España, en que dejó varios pueblos bajo el agua, y fue mucha la gente que perdió todo y mucha la gente que pereció en ese intento. Hay monzones, huracanes, tornados, terremotos, etcétera, etcétera. La naturaleza saliéndose de digamos, de lo que era normal, entre comillas, y esas son calamidades. Tuvimos una calamidad grande que fue la pandemia, ¿cierto? Que fue el tiempo que teníamos que haber aprendido muchas cosas de esa circunstancia, pero que al parecer muchos no lo comprendieron. Teníamos que haber aprendido que a pesar de las limitaciones, de las restricciones
que teníamos de estar en forma presencial juntos como hermanos, si hubiésemos estado conectados, cada uno de los creyentes en las congregaciones, conectados al Espíritu, el hecho de que no estuviésemos físicamente en un mismo lugar no iba a impedir que pudiésemos estar juntos en el Espíritu. Habían herramientas para las cuales podían reunirse, que eran los Zoom, por Internet, por WhatsApp, que algunos hermanos aplicaron y se mantuvieron unidos de esa forma. Pero muchos hermanos de la tercera edad que no se manejan con el Internet quedaron fuera. Era una oportunidad de demostrar el amor que debería ser lo natural que desbordara en cada creyente hacia su prójimo en el servicio al prójimo. ¿Qué se vio? No podemos decir que no se vio. Hubo gente que se encargó de hacer esas labores, de ir en ayuda de los vecinos, de personas de tercera edad, comprarle las cosas, dejárselas en la puerta. Hubo gente. Pero también, ¿por qué se los digo? Porque converso diariamente con muchos creyentes a través de mis funciones y muchos de ellos se quejaron de que quedaron abandonados, que nadie los llamó por teléfono, que nadie se asomó a su puerta a preguntar y golpear o echar un papelito por debajo para saber cómo estaba, porque ellos, personas de la tercera edad, insisto, no tenían acceso al Internet o no sabían. Era una oportunidad para haber aprendido muchas cosas que el Señor quería que nosotros estuviésemos practicando. Y en eso quedamos un poco al debe. Ahora, se han sufrido muchas situaciones de calamidades a través de la naturaleza y es verdad, allí juega un papel muy importante los creyentes que acuden en masa a ayudar a toda la población que está con problemas. Ahí, por lo menos, en lo que con respecta a nuestro país, existe ese espíritu solidario y en otros también. Pero ahora está hablando aquí el Señor de las guerras y de los rumores de guerra. Ya no son rumores, son guerras en vivo y en directo que vemos desde nuestras casas a través de los medios de comunicación. Y nuestra posición no debe ser ni con uno ni con otro, sino que nuestra posición debe ser el reino de los cielos. Por lo cual, lo que se necesita es que el pueblo del Señor esté unido como un solo hombre de un corazón y un alma, dispuesto al Señor para desatar la oración de intercesión a favor de toda la humanidad. Primeramente de los creyentes, para que cada creyente despierte, se dé cuenta del momento que estamos viviendo, nos pongamos, como se dice acá en Chile, las pilas y empecemos a buscar del Señor, a corregir nuestro caminar, a alinearnos con el Señor, a pedirle al Espíritu Santo que nos mora, que nos enseñe paso a paso cómo caminar en la vida nueva que Él nos ha dado. Pero jugamos un papel muy importante, porque como he dicho en otros videos, nosotros no estamos enfrentando una guerra entre países, entre naciones solamente. Esta es una guerra espiritual de la luz con las tinieblas. Es lo que fue desde el comienzo. Desde el comienzo, cuando este querubín grande protector, que dice que todo sonó música, hubo alabanzas a Dios por esa creación tan perfecta y maravillosa de aquel querubín, que lo detalla claramente Isaías, pero que se halló en su corazón la envidia hacia el Creador, porque quiso ser igual al Creador,
y quiso poner su trono en las alturas, a la misma altura del Creador, no le bastó que el Padre le había dado tanta autoridad, le había puesto tantas legiones bajo su mando, no le bastó. Tenía esa envidia por el poder y eso terminó con su expulsión del reino de los cielos, en la cual en esa rebelión él arrastró una tercera parte de los ángeles y vino a instalarse, o sea, no vino a instalarse porque quiso, sino que fue echado a este planeta. Y allí trabajó en contaminar la simiente de esta creación que el Padre había hecho, que era el hombre. Pero esto no escapa, esto nunca escapó, porque el Padre tenía todo previsto. Entró la simiente de la envidia en el corazón de Adán y Eva, que traspasó inmediatamente a ese primer hijo, Caín, que por solo ver que la ofrenda que Abel presentaba delante del Padre era agradable al Padre, le surgió la envidia y mató a su hermano. Y allí se empieza a desarrollar, ustedes ya saben, una serie de envidias, ¿verdad? Y ansias de poder. Hasta que llega un punto en que Dios dice, me cansé, voy a borrar la creación de la faz de la tierra, pero encuentra un remanente, y en este caso es Noé. A Noé Dios le dice lo que piensa hacer y le da instrucciones para que construya su arca. Y Noé acata completamente lo que Dios le dice y se pone en campaña con sus hijos en la construcción de esa arca de 3 pisos, que todos los que habitaban alrededor de Noé le tendrían que haber preguntado qué estaba haciendo y él decirle, le tiene que haber dicho, es que el Creador va a destruir la tierra a través de un diluvio de aguas. Y los demás no creyeron y siguieron en su vida normal, cenando, casándose, haciendo comercio, hasta que comenzaron las aguas a caer. Pero Noé traía la simiente de Adán. Y a través de su descendencia, nuevamente, la envidia por el poder surge. Y ahí vemos cómo se va desarrollando esto hasta llegar a la situación de que Dios llama a un hombre desde Ur de Caldea, Abraham, con su esposa Sarai, la cual no tenían hijos, y ellos salen con algunos familiares de, de Ur de Caldea hacia un lugar que no conocían, que Dios le había hablado de una tierra prometida. Abraham fue un hombre que le creyó a lo que Dios le decía y por lo tanto actuaba conforme a eso y llamaba lo que no era como si fuese. Pero Abraham, si hubiese sabido, si hubiese pensado, si hubiese a lo mejor consultado al Creador, cuando Sarai, viendo que no había ni una posibilidad de embarazarse, le dice, allégate a la esclava, a la Agar que me la regalaron en Egipto, para que ella para un hijo a mis pies y sea tu heredero. Abraham no consultó, no hay nada que dé un indicio en las escrituras que le haya consultado si eso estaba bien o no al padre, y lo hizo. Y nace Ismael. Y al paso de varios años, Dios cumple su promesa con Abraham cuando no había ninguna posibilidad en Sara de poder engendrar un hijo, y en Abraham tampoco, por su ancianidad. Pero Dios rejuvenece a estos dos y les da a Isaac. Y viene la rivalidad nuevamente, porque ¿quién iba a ser el heredero del nombre de Abraham? En este caso iba a ser Isaac, que era el segundo, y no Ismael, que era el primogénito, porque
no era de la esposa original, por así decir, de Sara. Y allí Sara en un minuto le dice a Abraham que eche a Agar y a su hijo porque su hijo se burla de su pequeño Isaac. Y Abraham tiene que haber consultado con el padre porque el padre le confirma y le dice, haz todo lo que Sara te dice. Y bueno, ustedes saben la historia. De allí, de Ismael, surgen los ismaelitas, todo el pueblo árabe, ahora llamado palestino. Esa es su descendencia. Son familia con los descendientes de Isaac, los de Israel. Pero la envidia, desde el comienzo, la envidia que es originaria en este querubín grande que se transforma luego en una serpiente, la cual fue aplastada a su cabeza, pero que con el paso de los años y de los siglos se ha transformado en un dragón que tiene una cola poderosa con la cual golpea los talones del pueblo del Señor. Hasta el momento seguimos en esa pugna. Y la pugna no es solamente entre estas dos naciones, sino la pugna también está, desgraciadamente, dentro del pueblo del Señor, y lo podemos ver a través de los tiempos y las edades, la pugna de poder. Cuando surgen los primeros judíos que reconocen que Jesús es el Mesías, y comienza allí este nuevo mover del espíritu entre judíos que conocían los 5 libros de Moisés y los profetas, pero además creían que Jesús era el Mesías que había muerto y resucitado, y comienzan a reunirse y a compartir las enseñanzas de Jesús aparte de la Torá y todo lo demás, y siguiendo todos los demás. Allí comienza un mover del espíritu en el primer siglo, completamente. Eran de un corazón, eran de un alma. Estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano por un lado y por los judíos celosos por el otro. Y la iglesia crecía, 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 y eran de un corazón y de un alma. A pesar de la gran persecución y de la gran cantidad de hermanos que murieron como mártires. Hasta que, más o menos siglo III-IV, Constantino sale con que el cristianismo es la verdadera religión y la adopta para el Imperio Romano, les pasan los lugares de reunión donde se adoraban a sus dioses para que se transformen en lugares de reunión para los cristianos, pero de ahí toma algunos obispos de Occidente y de Oriente y les empieza a preguntar ciertas cosas para tener claro más o menos, pero se empieza a estructurar y a organizar el cuerpo de creyentes como un movimiento paralelo al Imperio Romano, y empieza a crecer y empieza a tener tanta autoridad, surgiendo ya la Iglesia Católica Apostólica Romana, que llega en un momento de la historia, como todos sabemos, a tener tanto poder ante el cual tiemblan los reyes y los emperadores. Pero ya desde ese comienzo, adelante, desde el comienzo con Constantino, entra la semilla de la corrupción dentro de la iglesia. Pasan los siglos, pasan las edades, y un monje o un sacerdote alemán, todos conocemos la historia de Lutero, se da cuenta al leer las palabras de Pablo en la epístola a los romanos, que la salvación era por fe, por gracia y por Cristo, y parte decidido a Roma a hablar con el Papa para que haya un cambio, que era el tiempo de la Inquisición y todo eso. Roma, por supuesto, no lo recibe, lo expulsa, y surge la primera iglesia, o la primera hija,
la iglesia luterana. Y se agrupan creyentes en torno a Lutero y se forma esta congregación luterana. Con el paso de los tiempos, creyentes que tenían ahora acceso a las Escrituras y al Nuevo Testamento empiezan a darse cuenta de otras verdades y en vez de juntarse con las verdades que tenía Lutero, forman otra iglesia en torno a esas verdades. Y en la actualidad tenemos muchas denominaciones en torno a una verdad que vieron sus líderes, con los cuales en torno a esa verdad se reunieron y levantaron una iglesia. Pero ahora, en este tiempo, en que pareciera que ya nadie más descubre otra verdad tan fundamental como para formar otra iglesia, ahora simplemente es por peleas de poder, es porque el líder abusa a veces de los hermanos, controla a los hermanos y estos no pueden soportarlo, ni pueden tampoco, y ese es el error que hemos cometido, empezar a orar. Lo que debiéramos nosotros como creyentes en un lugar cuando surgen estos problemas con el liderazgo es orar. Siempre deberíamos estar orando por los líderes para que estén sujetos a la palabra y al Espíritu Santo, guardándolo. Pero eso no lo hacemos porque nos hemos vuelto cómodos. Entonces hay una clase sacerdotal, por así decir, o clerical, y el resto del pueblo que recibe lo que los otros comparten, lo que los otros reciben, o a través de los estudios. Pero, queridos hermanos, cada creyente tiene la obligación de estar en comunión con el Padre a través del Espíritu Santo y de leer la palabra. Tenemos acceso a ella para que con oración el Señor nos enseñe y nos confirme que lo que se nos comparte desde los púlpitos es o no es así. Si cada uno de nosotros todos los días que vamos a reunión y escuchamos grandes sermones que decimos que linda estuvo la palabra, volviéramos a nuestras casas, tomáramos las escrituras y con oración revisáramos lo que se nos está compartiendo, nos daríamos cuenta si hay algo desviado y allí deberíamos empezar a orar para que Dios se enderece. Pero no ha sido así nuestro actuar. Nuestro actuar ha sido ponernos en otra esquina y agruparnos en torno a que vimos este error y nosotros no lo vamos a cometer y nos agrupamos acá. Y así sigue y sigue y sigue y sigue hasta el día de hoy las divisiones en el pueblo del Señor. A tal punto que a veces a los hermanos se les prohíbe que tengan comunión con hermanos de otra congregación que es denominacionalmente distinta, porque tienen temor los líderes que la gente se le vaya. Y hay una cosa que tenemos que tener muy claro y que la debe tener todo aquel que Dios llama al servicio del reino de los cielos, al servicio de la hermandad de la iglesia. Que si tú eres llamado a servir al Señor, tú tienes que servir lo que el Espíritu te muestra, lo que el Espíritu te da para edificar a los hermanos, pero los hermanos no son tu propiedad, ni te deben obediencia a ti, sino la obediencia es al Señor. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en algunos líderes es tan fuerte su ego, es tan fuerte sus ansias de poder, tienen tantas cualidades naturales para el liderazgo, que los ponen en esas posiciones y hay un abuso de poder tan parecido al abuso, perdónenme, pero tan parecido al abuso que se hace en la política. Porque todo radica en la oratoria. El hermanito habla bien, el hermanito ora bonito, el hermanito canta lindo, entonces él es el líder y nosotros obedecemos, pero nadie corrobora en oración y buscando, inquiriendo, escudriñando la escritura si lo que me están enseñando es
de esa forma o no lo es. Y tampoco se da el trabajo de la hermandad de orar por sus líderes para que no se desvíen, porque piensan que son infalibles. ¿De quién es la culpa? La responsabilidad es de todos nosotros, de todos los creyentes. No es solamente de los líderes, sino también de los que nos vamos a sentar a las bancas a escuchar. Porque ahora las reuniones son eso. Van, se sientan, cantan lo que les dirigen que canten para alabar al Señor y después escuchan la palabra sentado, pero linda la palabra, bonita la palabra, se cerró la Biblia, te vas para la casa y te olvidaste. Y eso no puede ser. Por eso la condición del pueblo del Señor está como está. Nosotros no podemos, porque han habido muchos, pero muchos intentos a través de la historia de la Iglesia de restaurarla, de recobrarla, de volverla a la unidad, pero ha sido un fracaso donde vez tras vez se divide y se divide y se subdivide y se sigue dividiendo. Lo único, lo único que podemos hacer es orar al Padre y pedirle que Él intervenga en nuestras comunidades y Él nos aúne en torno a Él. Porque nosotros no podemos. Hemos fracasado. Todos los movimientos de restauración de la Iglesia han fracasado. Y nadie tiene el derecho de decir nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta localidad y el resto no lo es. No, no, no. El cuerpo de Cristo está en muchos lugares, en muchas partes, y el Padre tiene que unirlo. Pero para eso nosotros también tenemos que volvernos al Señor y empezar a clamar. Y no orar para que sean derribados aquellos líderes que quizás a veces son abusivos, sino orar para que el Espíritu Santo redarguya el corazón del liderazgo, el corazón de la comunidad y nos volvamos todos a Él. Porque en esto todos somos responsables. Todos tenemos acceso a las Escrituras, todos tenemos acceso a orar, todos tenemos el Espíritu Santo. Que nosotros tengamos desconocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros a través del Hijo es otro cuento, o no lo consideremos, o sea una cosa que la digamos pero no la vivamos. Por eso es tan importante que todo aquel que viene a la fe empiece a tener una relación de intimidad con el Creador, porque esa relación de intimidad con el Creador, la vida del Hijo de Dios empieza a tomar control poco a poco, es un proceso. No digamos que estos que tienen esta visión son perfectos. Nadie es perfecto. Estamos todos en esta escuela y cada uno va avanzando. Pero cuando nos reunamos como cuerpo, cuando nos reunimos, hermanos de distintos lugares, compartamos lo que hemos visto, pongamos el pan en la mesa y comamos juntos, con corazón humilde, con gozo, con alegría, con amor, porque a eso nos ha llamado el Señor. El Señor dijo que el mundo iba a creer cuando nosotros realmente, la Iglesia, se levante como un solo hombre. Estoy parafraseando. Por eso es importante en este tiempo. Estamos viviendo esto. Guerras entre países, guerras en distintos lugares, rumores de más guerra, rumores de la Tercera Guerra Mundial. Uno dice que es God con Magog y que ya todo listo. No, queridos. Estamos en rumores, estamos viendo eso. No nos conturbemos, volvamos a lo principal, volvamos al objetivo, que es el cuerpo de Cristo, que es realmente que Él reine en cada uno de nosotros y que seamos uno. Empecemos a orar para que el Señor no tenga que azotarnos, que no tenga que ser a través de una tribulación grande en que nosotros podamos venir a ser uno. Él nos ha dado todo. Oremos, pidámosle al Espíritu Santo que nos examine qué hay en nuestro corazón. Si hay ansias de poder, si hay ansias de salir adelante, de que seas reconocido,
tomar ese sentir, tomar ese pensamiento y llevarlo a la cruz, llevarlo y ponerlo a los pies del Señor y decirle, Padre, quiero ir en contra de esto que estoy sintiendo, porque esto va a causar otra división y yo no quiero más divisiones, causar más divisiones en tu cuerpo. Por favor, perdóname. Perdóname por sentir esto. Perdóname porque no fui capaz de orar, no fui capaz de buscar de parte de ti la dirección para que esto fuese corregido sin tener que provocar una división. Y desgraciadamente, las divisiones parten por el murmurar. Si usted ve en su congregación que hay algo que no está de acuerdo a lo que dice la palabra, ore al Señor. Y si otro hermano le comenta eso, invítelo a orar y a ponerlo a los pies del Señor. Porque los que están en el liderazgo son tan seres igual que nosotros y se pueden equivocar. Y el Señor solamente, Él conoce las intenciones del corazón del hombre. Nosotros no. Nosotros no. Así que dispongámonos en esa actitud. Y eso es comprar aceite para que tener la lámpara encendida. Oremos. Oremos por los pastores, oremos por los obispos, oremos por los que están al frente, oremos por ese líder que a ti te saca canas verdes, ora por él, con una actitud correcta desde el punto de vista del Señor. No dejes que la envidia tome lugar, no lo dejes, no lo dejes. El Señor dijo que el que se humilla será ensalzado. Así que humildemente, con un corazón contrito, humillado, arrepintámonos delante de Él. Arrepintámonos, estamos a tiempo. Cada cosa que está aquí la estamos viviendo y está viniendo aceleradamente. Que no tengamos que sufrir un azote. Israel, la nación de Israel, los creyentes judíos, están padeciendo un azote con un propósito de parte del Creador. Pero que no permita el Señor, no sea así que nos volvamos antes, para que no seamos asustados también y tengamos que entrar a través de mucho sufrimiento a reconocer el amor entre los hermanos y que somos uno. Si les gustó, denle like, tengan un buen día, compartan.